Tercera vez sobre los milagros de Jesús, y el capítulo de hoy lo he subtitulado Los métodos de Jesús. Marcos capítulo 7, verso 31 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y, escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete o sé libre. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua, y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo: todo lo ha hecho bien, aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. Pueden tomar asiento. Durante esta serie de predicaciones titulada Los milagros de Jesús, hemos visto diferentes milagros de los que relata el Evangelio de Marcos, pero hoy veremos dos milagros atípicos, o quizás tres voy a citar, difíciles de entender por su metodología, por los elementos que Cristo usó. Y esto lo vamos a hacer con el objetivo de reflexionar sobre los métodos que utilizó el Señor para obrar en favor de la gente. La intención de todo esto, y fue lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, es que, número uno, más allá de la particular o el particular enfoque que tengamos de lo que Cristo puede obrar o de la forma en que puede obrar en nosotros, nos enfoquemos siempre en que lo hace por medio de la fe. Y tenemos que ver por fe la grandeza del poder de Dios y sus intenciones para con nosotros. Número dos, abrir nuestra mente y nuestro corazón a la multiforme manifestación de la gracia de Dios que opera a nuestro favor en medio de las grandes necesidades de la vida. Y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible a la luz de tres casos que quiero citar. Este que comenzamos leyendo es un milagro que casi no lo citamos. Solo lo relata el evangelista Marcos. Por lo tanto, al parecer, los demás evangelistas no tuvieron la oportunidad de conocer lo que el Señor hizo y no tuvieron la oportunidad de relatarlo dentro de los evangelios que escribieron. Ahora, este milagro ocurre en Galilea, la zona geográfica donde mayormente Jesús desarrolló su ministerio. Era comprensible que inmediatamente Cristo llegó a la zona, la gente lo abordara para que lo sanara, para que sanara a esta persona, a este otro. Y uno de los que trajeron delante de Cristo inmediatamente llegó a la zona del mar de Galilea, fue a este sordo que hablaba con dificultad.
¿Cuál fue el método que utilizó el Señor? Anteriormente había tocado a los enfermos. ¿Se recuerdan cuando tocó el leproso? Anteriormente había dado la orden presencial diciéndole: vete, tu criado ha sido sano, como le hizo al centurión. Anteriormente había dado la orden a la distancia, había dado la orden por la fe de otros, había brotado virtud de él por el toque del borde de su manto. Ahora bien, aquí pasa algo sorprendente que nunca había pasado, ni tampoco volvió necesariamente a pasar, de acuerdo a lo que dicen los 4 evangelios. Dice Marcos que sacó aparte a este enfermo. Otro comportamiento extraño de Cristo. Cristo resolvía los problemas, llegaban inmediatamente, hablaba con ellos, hacía lo que iba a hacer, pero se lo traen y Cristo se va y saca una parte con él. Lo saca aparte. Lo segundo es que le introduce los dedos en los oídos. Cuando yo era niño, mi mamá siempre tenía una fecha, yo no sé cómo era que ella los regulaba, pero había un día que ella nos limpiaba las orejas. Y yo escuchaba que decían la gente: lo están desollinando. Pero Cristo no estaba desollinando a este hombre, sino que de repente le introduce los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Yo estaba tratando de imaginarme esto y me imagino que hizo así, ¡pa! Y se lo puso en la lengua. Guácala. ¿Cuántos de ustedes se dejarían hacer eso? Increíble. Increíble que Jesús, un maestro tan prominente, hiciera algo como eso. Sin embargo, así dice Marcos y por lo menos 2 evangelistas más, que de una manera parecida trató a algunos. Pero en este caso, Cristo hace esa metodología tan extraña, introduce los dedos en los oídos, escupe, le toca la lengua y luego declara la palabra Efatá, ábrete en arameo, para que el hombre fuera sano. Creo que muchos de nosotros nunca estaría dispuesto a recibir un milagro con ese método. Algunos dirían: yo mejor me quedo enfermo antes de vivir una experiencia como esa. Pero quizás cuando uno está pasando por un proceso doloroso y triste, yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando uno, por ejemplo, llega a una emergencia de un centro médico con un dolor, usted no le importa si lo pullan o no lo pullan. A usted no le importa si le van a hacer una cirugía o no. ¿Qué quiere usted? Que le quiten el dolor que le agobia. Así que yo creo que muchos de nosotros, si no tiene un problema parecido, no vería esto como una posibilidad, pero si tuviera una gran necesidad, quizás aceptaría este método tan poco ortodoxo del Señor. Ahora, las cosas no se quedaron ahí. Hay otro milagro con un método también poco ortodoxo en el capítulo 8 de Marcos. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Usted debe notar que siempre la gente le decía a Cristo que era lo que tenía que hacer, pero Cristo hacía lo que él entendía que tenía que hacer. Ponle la mano y ora por él.
tócalo para que se sane. La gente quería determinar qué forma utilizaría el Señor para sanar a la gente. Y aquí vuelven y repiten el episodio. Llegaron a Betsaida, le traen un ciego y le rogaron que lo tocara. El Señor, tomándolo de la mano a ese ciego, vuelve y hace lo que hizo con el milagro anterior. Lo sacó fuera de la aldea. En este caso no fue una parte, sino que se lo lleva y sale de la aldea. Lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner la mano sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo el hombre ciego: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Dicen los comentaristas bíblicos que al parecer este hombre en algún momento de su vida había visto, pero por alguna enfermedad había quedado ciego, porque sabía lo que estaba viendo. Los hombres, decía: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. No los podía distinguir. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos. Y él miró fijamente y fue restaurado. Y entonces lo veía todo con claridad y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Otro caso bien extraño. En este caso Jesús vuelve con esa metodología poco higiénica para muchos. Escupió en sus ojos, puso la mano sobre ellos, y eso no es lo que la gente esperaba. La gente esperaba que lo tocara. Ese era el deseo. Pero el ciego tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad del ciego? Que él quería ver. Jesús sorprendió a todo el mundo con el método, pero las sorpresas en este milagro continuaron. Recuerdan que decía la palabra y se sanaban. Le decían: ve que tu hijo está bien, y estaba bien. Di la palabra, yo lo creo, y va mi criado a estar sano. Yo soy hombre de autoridad, le dijo el hombre. Ahora Cristo ora, escupe sobre los ojos de este hombre, ora por él. En primera instancia no ve bien, vuelve, me imagino que oró otra vez, dice aquí Marcos, puso otra vez las manos sobre sus ojos, y entonces después, en la segunda ocasión, el hombre es restaurado a la normalidad de su vista y ya no tuvo que volverlo a tocar. ¿Qué podemos decir de todo esto? Sorprendente, increíble, inesperado. No hay cómo explicarlo. No hay manera de catalogar lo que ocurrió con ese hombre que estaba ciego, aunque nos sorprende el método del Señor. Para no quedarme en Marcos, quise irme a un caso que ustedes conocen mucho, San Juan capítulo 9. Versos 1 al 7 o al 8. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego, otro ciego. Sus discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera? Este era de nacimiento. Jesús les respondió: nadie pecó, ni sus padres ni él, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, ahora no le escupe al hombre. Escupe en tierra, hace barro o lodo con la saliva y le pone ese barro en los ojos. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El hombre que estaba ciego de nacimiento fue y se lavó y regresó viendo. Incomprensible.
inesperado, sorprendente y que trastorna a uno. Que trastorna. El Señor utilizando métodos poco ortodoxos, inesperados, extraños y poco atractivos para sanar a estos enfermos, diferente a lo que había hecho en muchos otros milagros, diferente a cómo había manejado muchas situaciones, hasta de lepra, que era una enfermedad difícil. Si usted se recuerda en los primeros capítulos de Marcos, sanó a un leproso y no lo sanó dándole la palabra ni señalándolo. No, al leproso fue y le puso la mano. Y la lepra se pega. Y en tiempo de Cristo era incurable. Por lo tanto, fue un método poco ortodoxo. Nadie hubiera hecho algo de esa manera. Porque ¿cómo vas a ponerle la mano a un hombre que tiene una sarna que se le pega a todo el que se le acerca y tú para orar por él estás tocándolo? De aquí sacamos importantes conclusiones, que es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón como parte central de lo que debo dejar con ustedes en esta hora. Número 1. No hay un método exclusivo o único para ministrar sanidad a los que están enfermos o para pedir un milagro de Dios. No hay un método exclusivo. Y esto es importante. No hay métodos exclusivos o únicos. Y esto es importante porque esto desmonta muchas falsas doctrinas que operan hoy buscando conseguir dinero con la gente que tiene necesidad. Hay gente por ahí que dicen: ven, cómprate el potecito del agua del río Jordán y échatelo sobre tu lepra, que se te quita. Ven, un poquito de tierra del monte Oré, aspíralo y se te sanan los pulmones. Ven, compra este pañuelo ungido, el que usó el pastor el jueves. Y no te venden el pañuelo entero, es un pedazo. ¿Alguien ha escuchado cosas así? ¿Alguien ha visto cosas como esas? Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos la tendencia de idolatrar, de trastornar todo lo que el Señor hace y convertirlo en un culto o en un objeto de adoración y olvidarnos del Cristo resucitado y poderoso, que es el que obra en nuestras necesidades. Eso es importante. Tenemos que saber que el poder no está en el método, sino en Cristo Jesús. El poder no está en el pañuelo, está en Cristo Jesús. El poder no está en el aceite, está en Cristo Jesús. El poder no está en el cuartico de la unción, está en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la instrucción del Señor en Marcos 16? Marcos 16, 18. En mi nombre orarán por los enfermos y ellos sanarán. No dijo con el pañuelo blanco. No dijo con el pañuelo azul. ¿Usted sabe que a los brujos les gustan mucho los pañuelos? ¿Usted sabía que a los hechiceros le encantan unos pañuelos rojos y un azul raro y un amarillo pollito? Por eso el Señor no podía dejar que por un milagro que ocurriera de una manera, la gente se limitara a entender que su poder estaba limitado o circunscrito a ese elemento o a ese método
con el que operaba o con el que ocurría el milagro. Y esto es importante que lo tengamos claro. Los métodos del Señor obrar en nuestras vidas son tan diversos como le permite ser todopoderoso. ¿Qué significa eso? Él es todopoderoso. ¿Cuántos sabían que el Señor es todopoderoso? ¿Cuántos sabían que en ese nombre toda rodilla, toda lengua y todo lo que está en el cielo, debajo de la tierra, al lado de la tierra, en los universos que puedan existir, tiene que someterse al nombre de Cristo Jesús? Si creemos eso, tenemos que estar claros que Él no está limitado ni a una forma, ni a una vía, ni a un espacio físico, ni a un método particular. Él es todopoderoso. Los métodos del Señor van a fluir en función de su omnipotencia y de acuerdo a las circunstancias que estén afectando nuestras vidas. Al general sirio, ¿qué le dijo el profeta? Ve y báñate 7 veces en el río sucio del Jordán. Todo el que se bañaba y la gente que hoy se baña en el Jordán no se sana de lepra. Pero a ese señor lo mandaron a bañarse 7 veces en el Jordán y fue sano. A uno le escupió en la lengua, a otro en los ojos, a otro le puso la mano, a otro le dio la palabra, a otro le tomó la palabra. En la boda, yo ya cuando había preparado todo esto, el Espíritu Santo trajo a mi mente las bodas de Caná de Galilea. Y cuando usted lee Juan capítulo 2, donde está, a mí descubrí un detalle impresionante hoy. Cuando usted lee el texto bíblico, dice que esas tinajas a Cristo le traen el problema y le dicen: mira, no hay vino, se acabó la fiesta, apenas está comenzando, hay un problema. Fueron donde la madre y dijeron, y la madre le dijo: hablen con él para que lo que él pueda hacer. Y él van donde él, y Cristo acepta intervenir en el problema. Ahora, ¿qué dice Cristo? Yo no había notado ese detalle. Cojan las tinajas de la purificación. Usted lo puede leer en su Biblia. ¿Qué eran esas tinajas? Esas tinajas eran unas tinajas que ponían a la entrada del templo o del lugar donde iba a efectuarse alguna ceremonia religiosa para lavarse las manos. ¿Se recuerdan que en los tiempos bíblicos era fundamental para la purificación lavarse las manos? ¿Recuerdan cuando criticaron a los discípulos porque estaban comiendo sin lavarse las manos? Tanto los pies como las manos eran fundamentales. Pero esas tinajas, las tinajas de la purificación que dice Juan capítulo 2, eran tinajas que habían sido dispuestas para que la gente se purificara lavándose las manos, como ahora en tiempos de COVID. Ahí era con agua. Ahora, esas tinajas no eran las más. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo: llénenlas de agua. Y cuando las llenan de agua, me imagino que ahí había residuo del agua que usaban. Le dice: saquen una muestra y llévensele al maestresala. Y cuando el maestresala prueba, dice: pero ¿y por qué han dejado el vino mejor para este momento, cuando la tradición es que el vino malo es lo que se reparte al final? ¿Qué le estaba diciendo? Es lo mejor. ¿Qué método? ¿Se hubiera bebido usted ese vino? Yo creo que en la boda se lo bebieron porque no le dijeron. Ahora, insisto, no hay un método exclusivo o único para ministrar sanidad a los que están enfermos, para pedir un milagro de Dios. Y eso lo tiene que entender la iglesia y todo el que le sirve al Señor y todo el que está esperando la manifestación de Dios en su favor.
No hay un método exclusivo. No está, el poder no está en el método, sino en el nombre de Cristo Jesús, que al mencionarlo, las enfermedades y los demonios retroceden. ¡Aleluya! Esa es la verdad. Porque eso fue lo que el Señor prometió. No dijo, échenle agua a las tinajas de purificación. Cojan un paño de este color. No. Él le dijo, en mi nombre orarán por los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que yo he venido a decirte, iglesia, no se te puede olvidar. El poder fluye a partir del nombre de Cristo Jesús. No está el poder en los métodos, para que los engañadores no te roben la bendición, ni tampoco te roben el dinero. En segundo lugar, no podemos limitar a Dios a obrar de una sola manera. Esto es algo que aprendemos de los métodos de Jesús. Nuestra fe puede ser creativa y diversa. No para enseñarlo como un dogma, sino conforme a nuestras circunstancias y nuestras necesidades. Hay situaciones que tenemos que pedirle al Señor que obre en medio de ellas y creer que el Señor va a obrar. Yo he contado mucho una vez que pasamos un hambre terrible en medio de un campo con un grupo de exploradores del rey. Yo era miembro de ese grupo. Y nos fuimos a un monte de Asua a hacer un campamento. Y quien nos iba, los muchachos calcularon mal y la comida se acabó. En la noche, antes de irnos, amanecimos en la lisa. Y venían a buscarnos al mediodía. Pero no llegaron al mediodía. Dieron la 1 de la tarde, las 2 de la tarde y el guagüero no aparecía. Eso era un ayuno forzado. Y yo le dije al comandante que está en la presencia del Señor ya. Y le dije a los muchachos, vamos a orar. El Señor puede hacer que aparezca un plato de comida aquí en este monte. Ustedes se ríen. Porque nosotros no pensamos en que Dios va a hacer algo si no están dadas las condiciones que desde nuestra perspectiva tienen que darse para que Dios haga algo. Dios no necesita tu plato, Dios no necesita tu caldero, Dios no necesita tu paila, Dios no necesita el saco de arroz que hay en tu casa para Él obrar y proveer conforme a tu necesidad. De repente aparece una casita que estaba trancada. No tenía ni una ventanita abierta, pero como uno tenía una gran necesidad, nos asomamos a la casita. Y allá atrás nos dimos cuenta que había gente. Y nos atrevimos a decirle, ¿tienen agua? ¿Tienen algo? Y había, la señora sacó, dijo, bueno, yo tengo aquí un plato de moro de habichuelas rojas con pollo guisado. Éramos como 12 o 14. Tocamos de a una cucharada. Pero glorificamos el nombre del Señor por la provisión en medio del desierto. Hermanos, parece anecdótico, es una anécdota para algunos, pero no, yo estoy hablando de algo real, de algo vivido. Y cuando uno vive experiencias de esa manera, uno se da cuenta que Dios obra. Dios obra. No quiero contarle muchos testimonios, pero voy a contar este nada más. Yo recuerdo que la primera vez que yo iba a la ciudad de Orlando, Florida, iba con mi familia, era en la época de los mapas. ¿Se recuerdan? No había Waze, no había Google Maps.
era con unos mapas de papel que uno conseguía en una estación de gasolina o en el lugar donde tú rentaras un vehículo. Y yo fui con eso y me atreví a quedarme hasta tarde en una actividad en Miami para salir para Orlando como a las 6, 7 de la noche, sin nunca yo haber llegado a Orlando, solo y además con un mapa. Andábamos nosotros 4 solos. A veces nosotros en la familia hacemos memoria de ese expediente porque, hermanos, nos habían pasado 5 horas cuando llegamos a Orlando. Nos perdimos todas las veces que usted se puede imaginar. Ya eran las 1 de la mañana ya. Los niños estaban chiquitos, estaban dormidos ahí. Y yo y mi esposa desesperados. Todas las calles se parecían. Todos los semáforos eran iguales. No se veía el nombre de la calle por parte. Y ya yo tenía un hastío y un cansancio tal que yo no hallaba cómo encontrar la dirección. Ya yo veía el mapa y yo no veía nada. Recuerdo que nos paramos casi en una esquina o en una estación de gasolina y decidimos orar. Hermanos, oramos y le decimos, Señor, ayúdanos, porque si no yo iba a tener que pagar otra noche de hotel completo porque iba a perder. Hermanos, impresionante, impresionante. Antes de una cuadra, miramos a la derecha y ahí estaba el hotel. Aleluya. Eso fue impresionante. ¿Usted sabe por qué? Porque mis hijos estaban pequeños y quizá ellos no eran conscientes del lío que teníamos encima. Quizá mi esposa era un poco consciente, pero el que tenía la carga encima era yo, perdido con mi familia por necio. En una ciudad que yo nunca había ido y sin saber para dónde iba a coger. Yo sé que muchas veces nosotros no pensamos en Dios como recurso en esos momentos. Quizás llamamos a la policía, quizás llamamos a un amigo, quizás llamamos, pero le estoy hablando que no había internet. Era un tiempo cuando no había internet, porque ahora la gente cree que siempre hemos vivido con internet. No, muchos años hemos vivido sin internet, más años de lo que usted se imagina. El internet comenzó a popularizarse en el 95, es decir, unos 25, 26 años que comenzó el internet a hacerse más o menos popular. Lo que quiero decirle a las nuevas generaciones, hemos vivido más años sin internet que con internet. A veces uno no piensa que Dios puede obrar. A veces uno no piensa que Dios tiene poder para obrar. Para de repente iluminarte el camino, para de repente levantar una antorcha en esa oscuridad donde está. A veces no pensamos que Dios puede proveer comida aunque tú no la hayas cocinado. A veces no entendemos que Dios puede mandar un ejército de ángeles a defendernos de un demonio que nos quiere atracar. Yo he venido a decirte, Él es todopoderoso y no hay nada que Él no pueda hacer. No limites a Dios a un método. No podemos limitar a Dios a obrar de una sola manera. Nuestra fe puede ser creativa y diversa. No para enseñarlo como un dogma, sino conforme a nuestras circunstancias y a nuestras necesidades. Estos 3 ejemplos que hemos citado de la Escritura y lo que yo le he compartido de la vida personal explican eso claramente. Explican por qué Jesús no utilizó métodos convencionales o conocidos por la gente siempre para obrar el milagro. Lo variaba constantemente, lo hacía de diferentes maneras para que no vinieran a hacer un culto. Si no te ponen la mano, con todo y eso todavía nosotros tenemos problemas con eso.
A mí hay gente que me ha dicho, no, pastor, yo no me sané porque usted no me puso la mano. Yo no me sané porque no me jamaquearon como jamaquearon al otro. Porque creemos que el poder está en la fuerza del predicador. Creemos que el poder está en el aceite. Hay gente que me aborda. Ay, óreme por este aceite. ¿Y qué importa el bendito aceite ese? Dios no necesita aceite para sanarte. Óyeme, te lo voy a repetir. Dios no necesita aceite para sanarte. Dios no necesita sal. Dios no necesita azúcar. Él es todopoderoso. La Biblia dice, en mi nombre. Aleluya. No le haga culto a los métodos. No le haga culto a los elementos. Cristo, con esta variedad de métodos, estaba desarticulando el culto, esa tendencia idolátrica que tenemos por los métodos de oración, de ministración, por las necesidades. Hay hermanos que dicen, no, es que la presencia de Dios se siente en la cueva. ¿Cuánta gente no he encontrado yo con esa cosa? No, que en la cueva. Conocí el caso de unos hermanos en esta ciudad que se metían en una cueva de unos terrenos ajenos. Como delincuente, violando el derecho del propietario de ese terreno, exponiéndose a ser baleado por un guardia de eso. Porque en ese terreno ajeno, ahí es que está la cueva, donde se siente la presencia. Mentira del diablo. Mentira. Es en el nombre de Cristo. Jesús dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo voy a estar. Aférrate a lo que el Señor dijo. Cree lo que el Señor dijo. Concentra tu fe en lo que el Señor dijo. Yo sé que mucha gente no le gusta que uno predique estos temas, porque mucha de la influencia que ellos tienen sobre muchas personas depende de toda esa confusión alrededor de estos temas, de estos métodos y de estas cosas. Y si eso se desmonta, ellos no tienen influencia en la gente. No. He citado muchas veces una hermana aquí que para que se sanara la estaban metiendo debajo de una sábana blanca y 4 hermanos dando vuelta y diciendo, oh. Hermano, yo sé que causa risa, pero yo no se lo digo para que se ría. Eso yo no me lo inventé, eso son cosas. Y la hermana tenía experiencia del mundo de la hechicería y de la brujería. Y la hermana dijo, pero me están haciendo lo mismo que yo hacía en mi vida mundana. Y vino corriendo donde mí. Yo le dije, por usted está buscando sazones por ahí. Porque hay gente que no le alcanza lo que hacen en la iglesia. Ellos tienen que estar salteando moro ajeno. Tú tienes que concentrarte en buscar a Dios y dejarte guiar, dejarte formar, dejarte guiar por el sendero de la verdad. Pero queremos estar buscando experiencias. Y Satanás aprovecha eso. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos una mala experiencia, sale lastimada nuestra fe. Con la variedad de métodos, Jesús estaba desarticulando el culto a los métodos de oración, de ministración por las necesidades. El Señor no quiere eso, porque al menos en los evangelios no encontramos la repetición de esas formas. Cristo fue muy variado en la forma que oraba y en la forma que ministraba. Lo importante, en cuarto lugar, es tener fe. Creer en el poder de Dios que se manifiesta al pronunciar el nombre de Cristo. En muchos métodos o formas de obrar de Cristo, Él lo hizo por la fe de los necesitados. Otras veces lo hizo por la fe de los allegados.
Otra vez lo hizo dando la palabra a un tercero, tomando la palabra de un necesitado, haciéndolo con saliva, poniéndole la mano en el oído. Lo hizo de muchas maneras. El elemento común de todo eso es la fe. Una fe que se manifiesta en uno o en otro de los involucrados. ¿Por qué vinieron a Jesús? Por fe. ¿Por qué dijeron la palabra? Por fe. ¿Por qué le dejaron que Cristo le tocara, entrara los dedos en los oídos, en los ojos, hiciera lodo, le pusiera lodo en sus ojos? Por la fe. Necesitamos creerle a Dios. Tú tienes que tener fe en el Señor. Tienes que creerle a Dios. Si quieres ver el poder de Dios obrando en tu vida, créele a Dios. Por último, otro elemento común en los milagros de Jesús es que los que fueron bendecidos no fueron orgullosos y altivos, que necesitaran que Jesús le probara su poder, sino fue la gente sencilla, dispuesta y sin temor que se expuso al poder de Cristo. Con sencillez de corazón y humildad de corazón se puede ver la misericordia y el poder de Dios operando en nosotros. A Dios hay que venirle sencillo, sin poses. Usted puede tener muchas debilidades, muchos problemas, muchas cosas que tiene que arreglar, pero Dios lo que quiere ver es sinceridad de corazón. Que usted venga tal como soy, Señor, aquí estoy. Esa pantalla, esa falsedad que nos enseñan las tradiciones religiosas sin Dios, no valen en el verdadero evangelio. Al Señor hay que venir tal como eres. Tú eres grande, alto y gordo, ven así. Tú eres flaquito y morenito, ven así. Tú hablas mucho o hablas poco, ven así. Tú eres triste o eres contento, ven como tú estás. Al Señor hay que venir tal como somos, sin poses, sin estar tratando de aparentar lo que no somos. Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida y tú estás enfermo. Di que tú estás enfermo, pasa, que oren por ti. Ay, no, pastor, no ore. No vaya a decir que yo estoy enfermo. Mire, si usted no quiere que yo diga nada, no me busque. Porque hay gente que no quiere. Yo estoy enfermo, pero usted no puede venir aquí personalmente aquí en secreto. ¿Pero quién eres tú? Que Dios tiene que buscarte la vuelta. Aquí el Señor está obrando. Y si tú quieres su gracia y su favor, ven tal como tú eres y dile: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, resuelve, haz lo que tú quieras, aunque la gente me critique, me vea y diga cualquier cosa negativa de mí, tal como soy, vengo delante de tu presencia, muéstrame tu gloria, manifiesta tu poder sobre mi vida, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. La gente así va a ver la gloria de Dios. La gente así va a recibir la bendición de Dios. La gente así, con sencillez de corazón y humildad de corazón, va a mover la misericordia de Dios a su favor. Dios no rechaza a los humildes. Sin embargo, mira de lejos a los altivos. Salmo 138, 6. Los milagros de Jesús fueron para todo el que quiso. Lo hizo de todas las maneras. Porque el poder no estaba en el método, sino en Él. Y dijo: yo me voy, pero en mi nombre orarán por los enfermos. En mi nombre reprenderán a los demonios. En mi nombre, si tomaren cosas mortíferas, no les hará daño. El mundo necesita una iglesia llena del poder de Dios.
Voy a repetirlo por si no lo escuchaste. El mundo de hoy, la sociedad del siglo XXI necesita una iglesia llena del poder de Dios. Gente, hay un fuego. Se faja a orar. Señor, detén el fuego. Hay un huracán. Señor, desvía el huracán. Oh, yo no sé si hay gente aquí que me está entendiendo. El mundo de hoy necesita una iglesia llena del poder de Dios. La iglesia no puede caer en la trampa del diablo de buscarle un bajadero a los problemas. Buscarle una explicación políticamente correcta. Mentira del diablo. Yo hago cadena de oración. Yo oro. Yo ayuno. Esos son los recursos que el Señor le dejó a la iglesia. Y esos recursos son suficientes para que en el nombre de Jesús el infierno tenga que retroceder. Eso es así, iglesia. Le digo a los amigos finalmente, tú que estás aquí o me sintonizas por los medios, lo más maravilloso de todo esto es tener relación con Cristo Jesús. No podemos pretender tener el favor y la gracia de Dios si primero no tenemos un encuentro con Cristo. Todos los que recibieron milagros de Cristo tuvieron un encuentro con Él. Todos los que conocieron el poder de Dios tuvieron un encuentro con Jesús. Ese encuentro comienza con una decisión que llamamos conversión. Tú quieres comenzar una relación con el Señor, tienes que convertirte. No, pero que a mí me gusta el evangelio y voy a la iglesia, me gusta todo lo que ustedes hacen. ¿Y por qué no te conviertes? Ah, no, porque yo tengo que arreglar cosas. El lío es que si en ese interín te muere, es para el infierno que va, aunque haya ido a 200 cultos. El problema es, ¿cómo le ha pasado a gente con este COVID? Que de repente entran en una gravedad y no tienen tiempo de arreglar sus cuentas. El tiempo aceptable, dice la palabra, es ahora. Cuando yo puedo, cuando tengo la capacidad cognitiva para yo hacer un compromiso con Dios y decirle, Señor, aquí estoy, prometo cambiar, limpia mi pecado, recíbeme como uno de tus hijos y desde hoy viviré para ti. Amigo, amiga, si tú haces eso, el Señor comenzará una obra transformadora en tu vida. Los problemas que tú tienes, el Señor te dará la salida. Y si necesita un milagro, no tengo dudas de que Él lo hará, porque Él es todopoderoso. Que Dios te bendiga, iglesia.